En el marco de los talleres ecoconstituyentes, te invitamos a ver la tercera sesión, donde junto a Karen Ardiles conversamos sobre los derechos de la naturaleza. Primero, agradecer que estén compartiendo con nosotros hoy. Bueno, como decía Lucio, para no darle más vuelta, hoy día vamos a hablar sobre los derechos de la naturaleza en el borrador de nueva Constitución. La exposición considera tres partes. Una primera parte para hablar sobre los antecedentes que podemos considerar acá para saber cómo llegamos a los derechos de la naturaleza en el borrador de nueva Constitución. Luego, la naturaleza como derecho, como un punto esencial. Y finalmente, ya dedicarnos a proceso constituyente. Entonces, dentro del primer punto, que necesitamos tener a la vista son los antecedentes. Y lo primero acá es tener a la vista los primeros reconocimientos del tema ambiental a nivel jurídico. Acá es importante señalar que los primeros reconocimientos se dan en torno al derecho internacional de los derechos humanos, esto ya con las primeras declaraciones desde 1940 hacia adelante, que no tienen ninguna referencia al tema ambiental en particular. Las primeras declaraciones sobre derechos humanos no hacen mención al tema ambiental de ningún tipo. En el mejor de los casos se habla de la salud y de otros tipos de condiciones como esenciales para la dignidad y el desarrollo de las personas, pero no hay una mención del tema ambiental. Y bueno, a propósito ya va pasando el tiempo y tenemos la primera declaración, que en este caso es la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, y acá que es importante destacar, esta es una declaración que contiene alrededor de 26 principios, y vamos a destacar el principio número 4, que dice: a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada. ¿Ya? Acá tenemos entonces la primera declaración sobre derechos humanos y medio ambiente, en donde se va mezclando el asunto, y vemos desde ya que se posiciona el concepto de desarrollo sostenible. Luego, no puedo pasar la página, ahí sí. A ver. Ya. Entonces, luego estábamos en 1972, nos pasamos a 1992 con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Han pasado 20 años. Y la Declaración de Río también es una declaración que contiene también principios, y acá vamos a destacar dos. El primer principio, que dice: los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Luego el principio 4 nos dice: a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada. Entonces, ¿por qué traigo a colación estas dos declaraciones? 1972, ha pasado mucho ya de eso, 1992, es porque hay dos elementos bases en estas declaraciones que no se han ido modificando con el tiempo y que tienen que ver con dos elementos. Uno, la humanidad como la especie más importante y sobre la que tiene que girar todo, y luego el desarrollo como un sinónimo de bienestar, ¿ya? Entonces, si lo vemos, está prácticamente textual. Entonces, incluso dice el principio 4, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo. Acá es donde se empieza a triangular el asunto, pero si vemos los textos, está todo en la línea de ir pensando en que la protección del medio ambiente tiene que ser a propósito de las comunidades humanas, ¿ya? Y además, las comunidades humanas se tienen que desarrollar de forma sostenible, en esta como armonía con la naturaleza, pero ya vemos que está incluida la lógica desarrollista, es decir, que bienestar o desarrollo es igual bienestar, ¿ya? Asumiendo un montón de cosas acá de por medio. Entonces,
Dicho eso, vemos que el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente va formando las bases del derecho ambiental, de lo que nosotros conocemos como derecho ambiental, incluso en nuestro país, que ya podemos recordar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, también de principios de los 90, siempre en esa línea, en donde se nos dice que la humanidad está al centro y que el bienestar es igual al desarrollo sostenible, pero que es desarrollo económico. Entonces, vemos que todo esto viene apareciendo así y, bueno, dentro de todo este escenario empiezan a aparecer otras voces disidentes que nos dicen, bueno, acá algo está raro, porque estamos pensando en la naturaleza como algo que simplemente está en beneficio humano. Y el primer antecedente que acá vamos a reconocer como un elemento también esencial, esto respecto del reconocimiento comparado a nivel constitucional, legal y jurisprudencial de los derechos de la naturaleza, es la Constitución de Ecuador en 2008. Entonces, ¿por qué vamos a poner acá como un hito importante el reconocimiento en la Constitución de Ecuador? Porque nos está diciendo que la naturaleza puede ser sujeta a derechos. Hasta ahora en el ordenamiento jurídico, sobre todo o sea, todos, independiente de, como de la tradición que sigan, reconocen a todos sujetos jurídicos. Uno, las personas naturales; dos, las personas jurídicas. Las personas naturales porque la humanidad está al centro, luego las personas jurídicas, que son una ficción, también porque son importantes para el desarrollo de las comunidades humanas como de forma, comillas, legal. Entonces, vemos que aparece la Constitución de Ecuador 2008. Luego hay, si bien no de la misma forma, pero hay un reconocimiento constitucional en la Constitución de Bolivia, y luego acá a nivel jurisprudencial y legal hay varios casos más, no están todos recogidos acá, solo hay algunos ejemplos, o sea, el río Trato en Colombia 2016, el río Te Agua Tupúa en Nueva Zelanda 2017, que es importante considerar del 2017 es que acá, bueno, Nueva Zelanda tiene una situación especial, y ahí se reconocen a guardianes del río. Y uno de los guardianes es la comunidad que siempre ha vivido, la comunidad indígena que siempre ha vivido en torno al río. Luego tenemos la ley que reconoce los derechos de la naturaleza y las obligaciones del Estado relacionadas con estos derechos en Panamá 2022. Acá ya tenemos una ley como tal. Hay otras, insisto, hay otras leyes, hay otros casos jurisprudenciales que tienen este reconocimiento, pero acá hay solo algunas menciones, ¿ya? Entonces, volviendo a la Constitución de Ecuador 2008, tiene un capítulo en donde habla de los derechos de la naturaleza y que señala, artículo 71, acá están 71 y siguientes, solo me voy a detener en el 71, que dice: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Bueno, y acá, inciso siguiente, toda persona, comunidad, pueblo puede exigir a la autoridad pública el cumplimiento, y menciona otros elementos más. Me quería quedar con la primera parte, en donde dice que la naturaleza Pachamama, si bien no define qué es, pero le da un marco en donde dice, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete. Entonces, su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. No está acá, pero el artículo siguiente, que es el 72, reconoce el derecho a la restauración de la naturaleza, que tiene la naturaleza, ¿ya? Y aquí hace una distinción respecto de los daños, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el sistema en el que estamos, como el sistema del ordenamiento jurídico que tenemos, por ejemplo, si alguien comete un daño, tiene que resarcirlo, ¿ya? O sea, tiene como que de alguna forma tratar de componer el daño que hizo, ¿ya? Y generalmente esto es a propósito de las consideraciones humanas. Acá lo que está diciendo la Constitución de Ecuador es que la naturaleza tiene derecho a que se la restaure, ¿ya? No a propósito como de que yo dije, bueno, por ejemplo, yo vivo en una comunidad, hay un río, una empresa viene, me contamina el río, nuestra comunidad X
se enferma y afecta a nuestros trabajos, etc. Entonces yo tengo derecho a que, a propósito de mis derechos ambientales, se me restaure, y en este caso se me indemnice, por ejemplo, por lo que no pude trabajar. Ya, acá lo que está diciendo la Constitución de Ecuador en el artículo 72 es que la naturaleza, independiente del daño a las comunidades humanas, tiene derecho a que se la restaure. Y en ese caso, por ejemplo, si el río fue contaminado, bueno, lo que tendría que pasar ahí es que, de alguna forma, no se, bueno, el tiempo no se puede echar atrás, pero que de alguna forma esa contaminación se elimine de la forma, como de la mejor forma posible. Luego, entonces, dicho esos antecedentes, ¿qué es importante ahora? Entender de por qué surge esto de la naturaleza como sujeta de derechos, ¿ya? Acá hay algunos elementos que son importantes. Yo les había mencionado que en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver, obviamente, por cómo se va desarrollando el derecho desde el derecho romano en adelante, que pasa obviamente por un proceso muy importante. En Francia, acá hay tradiciones distintas, no quiero andar en eso, pero reconocemos, vemos en términos amplios que está este reconocimiento de estas personas. Entonces, ¿qué significa ser sujeto de derechos? Porque acá estamos hablando de los derechos de la naturaleza, y en tanto derechos de la naturaleza significa que le estamos reconociendo derechos como sujeto de derechos. O sea, tiene la capacidad, y a eso apunta el término de sujeta de derechos, que tiene la capacidad, que tiene la titularidad de tener derechos y obligaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué menciono de hablar de derechos y obligaciones? Que es el elemento central, porque nosotros así a priori podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo la naturaleza tiene obligaciones? Pero digamos que la naturaleza nos surte de agua, de aire, de alimentos, de habitación, etc. ¿Ya? Entonces, efectivamente la naturaleza hasta ahora solo ha cumplido con obligaciones, pero no se le han reconocido estos derechos. Entonces, ¿qué es importante a propósito de decir que la naturaleza es sujeta a derechos? Es que hay un elemento esencial que el ordenamiento jurídico reconoce. Entonces, a las cosas, o sea, están las personas y están las cosas. Hasta ahora la naturaleza es reconocida como una cosa, ¿ya? Y en tanto cosa, no tiene esta titularidad de derechos y obligaciones, y solamente puede ser como sujeto de apropiación, de administración, de gestión, pero no le estoy reconociendo ningún otro elemento más, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante a propósito de esto? Es vincularlo con lo que nosotros hemos denominado y ha denominado dentro de todo el desarrollo de los derechos de la naturaleza, lo que es el principio biocéntrico. Y acá, ¿qué queremos apuntar del principio biocéntrico? Es que considera que la naturaleza tiene valores propios o intrínsecos, es decir, independientes de las valoraciones humanas que existen al respecto, particularmente en torno a ideas como la utilidad o la belleza. Es decir, pone el acento en la vida como valor en sí misma, ya sea de ecosistemas en sus distintos niveles o respecto de individuos. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, nuevamente, de entender a la naturaleza como sujeta de derechos, es que estamos entendiendo que la naturaleza tiene una existencia que es independiente de las valoraciones humanas. Hasta ahora, la protección de la naturaleza, a propósito de lo que les comentaba, de las primeras declaraciones que hay sobre el medio ambiente, siempre son en torno a lo que le beneficia a los humanos, a lo que le beneficia, por ejemplo, en cuanto a salud, en cuanto a administración, al desarrollo económico, pero nunca en tanto la naturaleza existe, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que hay un cambio ético, y es lo que se ha denominado el tránsito de el principio antropocéntrico al principio biocéntrico. El principio antropocéntrico nos dice que el humano está al centro de todas las decisiones y que la naturaleza es algo que se cosifica, es una cosa que tiene que ser en beneficio de las comunidades humanas. Entonces,
solo tiene esa clasificación o solo tiene ese entendimiento. Acá lo que está apuntando el principio biocéntrico es que la naturaleza existe por sí misma. Y uno se podría pensar, bueno, ¿y esto cómo? Y yo creo que es como un hecho inevitable. Por ejemplo, a diferencia de las personas jurídicas, que son una abstracción, la naturaleza no es una abstracción, ¿ya? No es un constructo jurídico. O sea, nosotros vemos, sentimos, respiramos, bebemos agua, nos alimentamos, vamos al cerro, vamos a la playa, la naturaleza existe y ha pasado por distintos procesos evolutivos hasta el día de hoy. Entonces, hay un cambio ético. Esto significa que ya no estamos apuntando simplemente que nos importa que el derecho esté libre de contaminación o que exista un ambiente saludable para que yo me pueda desarrollar como persona, sino que la preocupación es la naturaleza en sí. Ese es el punto que está detrás. Por eso hablar de una naturaleza como sujeta a derechos. Entonces, ahora, ¿qué es importante acá? Que la naturaleza como sujeta de derechos, aquí ya metiéndonos en el proceso constituyente, la naturaleza como sujeta de derechos es una demanda que viene del movimiento socioambiental, ¿ya? Y acá, si bien nos podemos remitir al tema chileno como de forma más local, hablar de la naturaleza como sujeto de derechos, o los derechos de la naturaleza, no es simplemente un elemento que surge como una teoría jurídica, o que surge como un elemento de la academia que de repente dice, se me ocurrió una idea, ahora la naturaleza tiene que ser sujeta de derechos, sino que responde a las demandas del movimiento socioambiental. Particularmente, por ejemplo, en Ecuador se dio mucho realce a lo que significa el summa causa, o puede que el buen vivir, en este caso como principio, que tiene también distintas significaciones y distintos nombres en los pueblos originarios, pero que va muy de la mano. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que no, los derechos de la naturaleza no podemos verlos solo como una teoría jurídica, sino que como una respuesta al movimiento socioambiental para proteger la naturaleza en tanto existe la naturaleza y la consideramos no solo una cosa, sino una sujeta que existe, ¿ya? Que tiene existencia material en esta realidad. Entonces, acá en Chile particularmente, bueno, antes de eso, ¿qué es importante mencionar sobre los derechos de la naturaleza? Es que podemos mencionar que tienen tres fuentes, ¿ya? En el derecho siempre se habla de las fuentes del derecho. En el caso de los sujetos, o sea, perdón, en los derechos de la naturaleza, podemos hablar que las fuentes de los derechos de la naturaleza son en el ámbito como del derecho, entonces, en tanto hay un reconocimiento jurídico, una formulación jurídica en términos jurídicos, también a propósito de las ciencias como naturales, podríamos decirlo así, que en este caso se dedican al estudio de la naturaleza, pero también este elemento cultural que era el que me refería con las cosmovisiones de los pueblos originarios y también de las poblaciones, en este caso campesinas, rurales, mestizas que habitan este territorio. Entonces, acá en Chile las primeras menciones, por ejemplo, yo un día revisando en el OLCA, creo que las primeras menciones son del 2013. Y, por ejemplo, en el Movimiento por el Agua y los Territorios, si no me falla la memoria, las primeras menciones vienen en el 2015 o 2016, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estamos hablando que el proceso constituyente, así dentro de la Convención Constitucional, parte en el 2021, estamos diciendo que hay años de desarrollo, ¿ya? Acá. Cómo se van posicionando el tema de los derechos de la naturaleza en el panorama chileno. Ahora bien, ya remitiéndonos derechamente al proceso que está enmarcado dentro de la Convención Constitucional, que es importante que cuando se abre el proceso de participación con las iniciativas populares de norma, hay varias menciones a los derechos de la naturaleza. Y bueno, destacar la que fue resultado del trabajo mancomunado del Movimiento por el Agua y los Territorios, de la Coordinadora de Glaciares y de Modatima, ¿ya? Que dentro de los elementos que considera, la norma tiene tres elementos: aguas, glaciares y los derechos de la naturaleza, incluyendo una defensoría de la naturaleza,
Entonces, los derechos de la naturaleza en el proceso constituyente chileno radicado en la Convención Constitucional no aparecen como por arte de magia, sino que hay un trayecto que fue construido desde el movimiento socioambiental y que llega hasta acá y que tiene una formulación jurídica, ¿ya? Pero que es demanda del movimiento socioambiental. Ahora, para no alargar más en este punto, bueno, proceso constituyente, el borrador. Dentro de los links que se les ha enviado, donde hay una carpeta con materiales, va un documento que se llama, bueno, que se llama sesión 3, derechos de la naturaleza, y hay una recopilación de normas, es un documento que tiene 5 páginas, y que si bien no están todos los artículos que hacen mención de la naturaleza en el borrador, tiene la mayoría, ¿ya? Y acá, ¿qué es importante mencionar? Uno, que los artículos están tomados del borrador del 14 de mayo, es decir, cuando todavía el texto constitucional está dividido por comisiones, y mencionar que la naturaleza está mencionada en las 7 comisiones. De las 7 comisiones permanentes de trabajo que tenía la Convención Constitucional y que tenía que producir el borrador del nuevo texto constitucional, la naturaleza se menciona en artículos, en las 7 comisiones, ¿ya? Entonces, es un tema que está transversal, que se trabajó de forma transversal y no solo en la Comisión 5, que era la Comisión de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, si bien no alcanzamos a revisar todo el articulado, ¿qué artículos quise destacar ahora para la presentación? Bueno, el primer artículo que quise destacar es el que entiendo va a ser el primer artículo de la Constitución, que dice, bueno, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico, se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza, ¿ya? Entonces, el primer artículo de la Constitución va a decir que hay una relación indisoluble con la naturaleza. ¿Y qué es importante acá? Porque desde ya se menciona la interdependencia que tenemos. La construcción del derecho hasta ahora siempre ha estado de la mano, a propósito del principio antropocéntrico, de dividir y de entender la realidad como que en un lado está la naturaleza y en otro lado están las comunidades humanas. Acá lo que nos está diciendo es que, bueno, esta gran dicotomía del pensamiento occidental no es tal porque en realidad hay una relación indisoluble con la naturaleza. Hay un principio de interdependencia. Luego, cuando habla también esta es parte de la Comisión de Principios Constitucionales, ¿ya? Nos dice el artículo 9 o número 107 dentro del borrador, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza, se repite la idea, y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos, ¿ya? Primer reconocimiento ahí como textual. La naturaleza tiene derechos, significa que la naturaleza es sujeta de derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Bueno, y acá sigue mencionando otros temas. Luego, acá estamos en el número 242, y si mal no recuerdo, estamos en la Constitución, o sea, en la Comisión de Derechos Fundamentales, cuando habla de la titularidad de los derechos. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales, los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual y colectivamente, los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. Inciso segundo, la naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. Otra mención, ya vamos en la segunda, ¿ya? Particularmente acá. Luego, acá nos pasamos al trabajo de la Comisión número 5 de Medio Ambiente, dice, de los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza
según lo determine la Constitución y las leyes. Entonces, ¿qué derechos se le están reconociendo a la naturaleza? Su existencia, la regeneración, mantención y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden, entonces, los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad, ¿ya? Luego, en la misma Comisión 5, los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia a fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Entonces, acá se abre como un elemento que viene de ciertas teorías jurídicas que hablan del Estado como custodio, ¿ya? Entonces el Estado tiene un deber especial de custodia de los elementos de la naturaleza a fin de los derechos de la naturaleza. Luego nos pasamos a la Comisión 6, cuando habla de la función jurisdiccional, en el inciso 3 dice, al ejercer la jurisdicción se debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, del sistema democrático y del principio de juridicidad. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para ejercer la función jurisdiccional, ¿ya? Que es la que tienen que cumplir los tribunales, o en este caso, bueno, el Sistema Nacional de Justicia, que tiene que conocer los casos y tiene que sacar una sentencia y luego ejecutar esa sentencia, lo tiene que hacer siempre, tiene que velar en este caso, porque se respeten los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, así como el sistema democrático y el principio de juridicidad. Es un elemento, entonces, ahora, para la función jurisdiccional, ¿ya? Ahora, para terminar, ¿qué otros elementos contempla el borrador? La Defensoría de la Naturaleza, que dice que es un organismo autónomo, ¿ya? Y cuando hablamos de un organismo autónomo, no estamos hablando de cualquier tipo de organismo, ¿ya? Por ejemplo, en la Constitución del 80, ¿qué órganos son autónomos? El Banco Central. Entonces estamos diciendo que eso, con la autonomía, cuando hablamos de autonomía, lo que estamos tratando es de quitarle un poco, que esté tan metido en el sistema político, que les damos esa autonomía finalmente, como de los gobiernos, de paso, para que tenga autonomía efectivamente para cumplir sus funciones, ¿ya? Entonces aquí estamos diciendo de que en la Constitución del 80, en el ordenamiento jurídico, todo estaba en torno a los derechos humanos ambientales, en donde la naturaleza se protege en función de las comunidades humanas. Ahora estamos diciendo que la naturaleza tiene derechos y tiene una defensoría. ¿Y cuál es el plus de esto? Que además es un organismo autónomo y es la primera defensoría de la naturaleza con reconocimiento constitucional, ¿ya? ¿Cuáles son sus finalidades? La promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile, y etcétera, etcétera, etcétera. Van a haber defensorías regionales y va a haber una ley que va a tener que determinar el resto de los elementos. ¿Cuáles son sus atribuciones? Fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza. Formular recomendaciones, tramitar y hacer seguimiento a los reclamos sobre vulneraciones, deducir acciones constitucionales y legales cuando se vulneren los derechos ambientales y de la naturaleza. Entonces, para cerrar y para no alargarnos más, para cumplir con el tiempo, estamos hablando de un casi salto cuántico en el ordenamiento jurídico chileno, ¿ya? Como les decía, desde el mero reconocimiento, porque actualmente la Constitución del 80, ¿qué tenemos? El artículo 19, número 7, o número 8, número 7, si mal no recuerdo, que habla sobre que las personas tienen derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, además del reconocimiento de los derechos ambientales, derechos humanos ambientales, vamos a tener a la naturaleza como sujeta de derechos, como un elemento también central. Y para terminar, me parece muy importante señalar que si los derechos de la naturaleza llegaron a tener, bueno, si se aprueba la Constitución el 4 de septiembre y la naturaleza efectivamente tiene este rango constitucional, no lo tuvo porque sí, y porque no les pareció bonito el tema de los derechos de la naturaleza, sino porque fue una demanda que viene sostenida por los pueblos, por las comunidades que llegaron a este punto de posicionar un tema tan vital, sobre todo en un contexto de crisis climática. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, agradecer también ajustarse al tiempo que teníamos previsto de
de media hora para esta exposición y también un tiempo para recibir preguntas de parte de los asistentes al taller. Preguntas que han ido quedando en el chat de este Zoom, que ustedes las pueden ir revisando también, pero las voy a transmitir yo a Karen, por lo menos hasta ahora, en 2 bloques, para que pueda comentar o responder estas preguntas. La primera dice: ¿una concepción antropocéntrica es compatible con entender a la naturaleza como sujeto de derecho? La segunda: ¿cómo afecta el desarrollo sostenible al ámbito ecológico en Chile y el mundo? Y una tercera, para esta ronda: ¿cuál fue el aporte de los constituyentes de pueblos originarios a este tema de la convención? La primera pregunta era sobre como la compatibilidad del antropocentrismo con los derechos de la naturaleza. Yo creo que el antropocentrismo podríamos llegar a decir que podría estar enmarcado dentro de los derechos humanos ambientales, en tanto el centro de los derechos humanos son los humanos y las comunidades humanas. Pero para el reconocimiento de la naturaleza, como sujeto de derecho, no podemos remitirnos al antropocentrismo, porque no responde, porque la lógica del antropocentrismo es que hombre es al centro. Y digo particularmente hombre es al centro porque, bueno, cosa de mirar la historia y cómo viene todo, cómo se ha desarrollado todo, tanto el derecho como la economía, como todo, está en la lógica de los hombres. Y está en una lógica capitalista. Acá, bueno, no alcancé a mencionarlo dentro de la exposición, pero la construcción del sujeto de derechos dentro del ámbito legal, podemos decir que está construido en base a la idea de hombre blanco, con capacidad monetaria. Si nosotros pensamos, las mujeres no éramos sujetas de derechos, sino hasta hace poco. En el derecho chileno, la mujer era considerada, por ejemplo, como una incapaz relativa, la que estaba casada con, ¿cómo se llama el sistema que es por defecto? Cuando no hay separación de bienes, cuando hay una pura comunidad. Bueno, se me fue el término. Pero la construcción del sujeto jurídico ha sido de esa forma, o sea, en base a la lógica de un hombre blanco, con capacidad económica, y luego, bueno, fuimos considerando que las mujeres también tienen derechos, las personas negras, pueblos indígenas también tienen derechos, y así se ha ido construyendo la idea del sujeto jurídico, pero la idea está socioconyugal, gracias por el término. Entonces, la construcción del sujeto jurídico ha sido así, de forma parcelada y con el hombre al centro. Entonces, se ha tenido que ir trabajando esta idea y entonces, ¿cuál es el punto acá? Que la naturaleza no se rige por las lógicas humanas. No tiene la moralidad que tampoco tienen las comunidades humanas. Entonces, creo que están en puntos distintos. Y por eso es importante hablar del principio biocéntrico como un elemento importante dentro de la construcción, en donde entendemos que la naturaleza tiene un valor intrínseco, vale por sí misma y no en base a, por ejemplo, nuestras utilidades. ¿Por qué también quiero mencionar esto y por qué lo relaciono con el principio antropocéntrico? Porque, por ejemplo, hay muchos lugares que se quieren proteger porque son bonitos. Cuando, por ejemplo, salió lo de Hidro Aysén, hubo un tema a nivel nacional, revuelo a nivel nacional, porque, bueno, ese lugar tiene agua, es precioso, qué sé yo, y es tan lindo, pero, por ejemplo, no pasa lo mismo con el desierto. ¿Por qué? Porque consideramos que el desierto como que no tiene tanta agua, no tiene tanta vida, pareciera como que no hay nada. Y bueno, lo tapamos en mineras. Entonces, generalmente la protección de la naturaleza en base de la lógica antropocéntrica va en torno a la utilidad
o va como a la utilidad económica, o va en base como a lo que nosotros consideramos bello, pero que obviamente la belleza también es algo subjetivo. Ya, la segunda pregunta era sobre, si me lo recuerdas, Lucio. ¿Cómo afecta el desarrollo sostenible al ámbito ecológico en Chile y el mundo? Bueno, todo lo que es como relativo a derechos ambientales está en la lógica del desarrollo sostenible como si fuera un elemento que no se puede cuestionar. O sea, ya desde 1972 se acuña el término y pareciera que es como la panacea, pero no hay ninguna reflexión respecto de partir por la idea del desarrollo, porque la idea del desarrollo va asumiendo que el planeta tiene como elementos infinitos, que yo creo que ya todos nos dimos cuenta que no era así, y en una lógica desarrollista, que además, digamos que no es como el desarrollo, porque uno podría decir, bueno, tal vez están todas las comunidades humanas viviendo a todo trapo y qué bueno que nos desarrollamos, pero en realidad el desarrollo es para unos pocos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es que no considera la naturaleza como sujeto de derechos. Creo que el desarrollo sostenible, si bien en la Constitución igual se usa el término, incluso habla de desarrollo sostenible y armonía con la naturaleza, por ejemplo, cuando habla de economía. Pero el problema es que no la considera, porque en realidad si nosotros consideramos a la naturaleza, en este caso como los ecosistemas al centro, en tanto también nosotros somos parte de los ecosistemas, no podríamos sostener la idea del desarrollo sostenible. Creo que son incompatibles y creo que vamos a tener que, como siempre, seguir luchando por estos temas. El tercer elemento era la parte de los pueblos originarios en el proceso constituyente respecto de los derechos de la naturaleza. Creo que si bien yo no hice seguimiento como en específico respecto de como, cada elemento, de como cada aporte de los como convencionales de escaños reservados, creo que los escaños reservados también con sus votos son un elemento como sine qua non en el posicionamiento de los derechos de la naturaleza. Yo lo que sí considero importante es que los derechos de la naturaleza no son un desarrollo como exclusivo de los pueblos originarios, ¿ya? Pero sí es a propósito de las cosmovisiones de los pueblos originarios. Y en este caso también nosotras en tanto mestizos y que somos parte de este territorio, también compartimos estas otras cosmovisiones en donde, y bueno, quienes también se autoidentifican y se definen también como indígenas, en este también proceso de ir reconociéndonos más indígenas de lo que somos, creo que también hay un posicionamiento de ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es exclusivo de los pueblos originarios, de los escaños de pueblos originarios, pero sí son un elemento importante porque efectivamente las cosmovisiones indígenas son más que una inspiración dentro de considerar a la naturaleza como sujeta de derechos. O sea, por ejemplo, dentro de la cosmovisión andina, la naturaleza es parte de la comunidad humana. No es un elemento como distinto, no está aparte, a diferencia, por ejemplo, de las visiones occidentales. Entonces, bueno, lo mismo con el pueblo mapuche, lo mismo con el resto de los pueblos originarios que habitan el país. Entonces, son un elemento claramente muy importante. A ver, las próximas preguntas, Karen. Entre los artículos de la nueva Constitución queda explícito estrategias de monitoreo de la salud de los ecosistemas. La siguiente. El Parlamento, ante estas declaraciones de principio, desde una legislación ambigua, ¿puede burlar estas protecciones o no? Y la última dice, ¿qué peligros existen en cuanto al sistema político y económico sobre los derechos de la naturaleza en Chile, tomando como ejemplo los casos de Ecuador y Bolivia?
Respecto al monitoreo de salud de los ecosistemas, como el término, no. Creo que sí, dentro de, por ejemplo, la Agencia Nacional del Agua, habla sobre hacer inventarios y ver el estado de las cuencas hidrográficas. Bueno, esto lo vimos en la sesión pasada, pero creo que lo importante es destacar que el ordenamiento territorial del país ahora tiene que migrar a una idea en donde lo que está al centro del ordenamiento territorial es la cuenca hidrográfica. Entonces, ahí es donde va a partir el monitoreo, de hecho. Pero así como de los ecosistemas en términos amplios, como todos los ecosistemas, entiendo que no está regulado. Luego la segunda pregunta era sobre, no sé dónde quedó esto. Si ante una legislación ambigua el Parlamento no puede burlar. Bueno, yo creo que lo primero siempre es considerar que el derecho en sí es una ciencia interpretable. Entonces, como a veces dicen, o sea, si hay 3 abogados podemos tener no solo 3 interpretaciones, sino que más. Y la misma función es con la política. Entonces, de burlar, todo se puede burlar. Pero yo creo que ahí es donde uno tiene que destacar la importancia de las herramientas que contempla el mismo texto constitucional para que esto no se burle, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien no está dentro de la exposición, pero ¿qué elementos hay? Por ejemplo, que las comunidades y todas las personas pueden hacer defensa de los derechos de la naturaleza, en este caso como el reemplazo de las acciones de protección, que ahora son como tutelas constitucionales, las pueden hacer las personas y lo puede hacer la Defensoría de la Naturaleza. Lo mismo se puede reclamar ante cualquier órgano, y así, por ejemplo, también no está dentro de la presentación, pero ahora los tribunales ambientales son tribunales de primera instancia y tienen que conocer también de las vulneraciones de los derechos de la naturaleza. Entonces, si bien a nivel político siempre puede haber ahí un chanchullo, creo que lo importante es que el mismo texto establece herramientas para que nosotros podamos hacer como revisión, fiscalización y también buscar sanciones si corresponde. Creo que eso igual es un elemento que es importante destacar. La tercera pregunta. ¿Qué peligros existen en cuanto al sistema político y económico sobre los derechos de la naturaleza en Chile? ¿Qué peligros existen? Como pregunta, ¿no? ¿Qué peligros Claro. representaría lo político y económico sobre los derechos de la naturaleza como se están consagrando? Bueno, yo creo que acá es importante pensar que si bien hay reconocimiento, por ejemplo, del principio, como principio del buen vivir, que inspira, en este caso, tiene que inspirar el ordenamiento jurídico en tanto a entender que, y bueno, el mismo principio de interdependencia que se establece, que hay que hacerlo con la naturaleza, entendiendo la naturaleza como sujeta de derechos. Creo que este es un elemento muy nuevo. Entonces, yo creo que incluso si nosotros lo pensamos en términos de las comunidades que están en defensa de sus territorios, me pregunto yo, ¿también tienen incluidas estas ideas sobre la naturaleza como sujeta de derechos? Entonces nosotros podemos considerar que, bueno, el poder político, como en tanto poder legislativo, y la economía tiene que estar en torno a la protección de la naturaleza. En tanto la naturaleza sujeta a derechos, me pregunto yo si también nosotros tenemos, desde los territorios, está incorporada esta idea también. Para la protección de la naturaleza, no en tanto nuestra salud, no solo en tanto nuestra alimentación o nuestra habitación, sino que también considerar entonces esos elementos, que creo que solo como remitirlos a como el sistema político, creo que nos deja una pata coja porque también somos responsables en este elemento. O sea, la protección de la naturaleza generalmente también ha sido a propósito de nuestras propias afectaciones. Los conflictos socioambientales nos hablan de eso.
que generalmente surgen a propósito de, de los daños a, no sé, la salud, la alimentación, etcétera, de las comunidades humanas, y nunca ha sido simplemente porque el ecosistema se está dañando. Entonces, creo que es importante. La naturaleza creo que está en constante amenaza, sobre todo en un contexto de crisis climática, en donde creo que igual es importante señalar que si el mercado sigue estando al centro de las decisiones que se toman en todos los ámbitos, la naturaleza y nosotras, en tanto naturaleza, siempre vamos a estar en amenaza. Entonces nuestra disputa es por poner la vida al centro, y no cualquier vida, sino que la vida digna al centro, y no solo la vida de las humanas, las personas, personas humanas, sino que de los ecosistemas, porque también somos naturaleza. Entonces, si yo creo que vamos con esa lucha, en tanto la naturaleza, en tanto la vida digna tiene que estar al centro de la toma de decisiones, va a haber una disputa y también tenemos que estar dispuestos a darla. Ya sea en el sistema político, en los tribunales de justicia, en todos los ámbitos. Entonces, la naturaleza claramente está amenazada, y los derechos de la naturaleza, en tanto son algo nuevo, que va a costar mucho meterlo, creo que también van a tener muchos van a haber complicaciones, pero depende de nosotros también hacer ejecutables los derechos de la naturaleza.